La sangre manchaba el vestido de seda blanca, mientras Esperanza Montalbán, 62 años, fortuna incalculable, se arrastraba por el suelo de mármol de su mansión. El dolor lacerante en su vientre la hacía gemir, pero no era comparable al terror que sentía al escuchar los pasos de su esposo acercándose por el pasillo. ¡Puta! La voz de Roberto retumbó como trueno. 62 años y preñada como una cualquiera. Las contracciones la desgarraban por dentro. Imposible, habían dicho todos los médicos. Imposible concebir a su edad. Pero ahí estaba, con el vientre hinchado de 7 meses, sangrando sobre el piso que ella misma había elegido cuando construyeron esta casa hace 30 años. Roberto, por favor, su voz, apenas un susurro. El bebé. ¿El bebé? Él se carcajeó y el sonido heló la sangre en sus venas. ¿El bastardo que llevas dentro? ¿El hijo del mendigo ese con el que te revolcaste? Esperanza cerró los ojos, recordando Santiago, sus manos callosas pero gentiles, sus ojos que la miraban como nadie la había mirado en 40 años de matrimonio. El hombre que dormía bajo el puente y que le había devuelto las ganas de vivir. Dale me gusta ahora mismo si sientes que algo terrible va a pasar. Y suscríbete, porque lo que viene después va a dejarte sin palabras. Yo te di todo. Roberto se agachó, agarrándola del cabello. Mi apellido, mi fortuna, mi prestigio, y así me pagas, abriéndote de piernas para un vagabundo. Otro espasmo de dolor. Esperanza sintió el líquido tibio entre sus piernas. No era solo sangre. Las membranas se habían roto. El bebé viene. Jadeó. Roberto, llama a una ambulancia. Pero su esposo solo la soltó con disgusto, limpiándose las manos en su traje italiano como si hubiera tocado basura. Que te ayude tu mendigo, escupió. Ah, cierto, no puede. ¿Sabes por qué, querida Esperanza? ¿Sabes por qué tu amante no vendrá a salvarte? El miedo la paralizó más que el dolor. Los ojos de Roberto brillaban con una satisfacción enfermiza. ¿Qué le hiciste? Las palabras salieron rotas, desesperadas. ¿Qué le hiciste a Santiago? Roberto sacó su teléfono, mostrándole una foto. Esperanza gritó. Era Santiago, su Santiago, tirado en un callejón, los ojos abiertos mirando al vacío, la sangre formando un charco oscuro bajo su cuerpo. Los vagabundos mueren todo el tiempo. Roberto guardó el teléfono con calma escalofriante. Nadie los extraña, nadie los busca, igual que nadie te buscará a ti. 6 meses antes, Esperanza Montalbán era la mujer más solitaria de Barcelona. 62 años, sin hijos, casada con un hombre que la trataba como un mueble más de su colección. Roberto Montalbán, 64 años, había construido su imperio inmobiliario sobre las ruinas de familias desahuciadas y trataba a su esposa con la misma frialdad calculadora con la que firmaba órdenes de desalojo.
Esa mañana de enero, Esperanza caminaba por el parque de la Ciutadella cuando lo vio por primera vez. Un hombre de unos 50 años, barba descuidada, ropas raídas, tocando una guitarra vieja junto a la fuente. Pero no era su aspecto lo que la detuvo, era la canción. Una melodía que su padre le cantaba cuando era niña, antes de que el cáncer se lo llevara. Esa canción se escuchó decir, acercándose. Mi padre la cantaba. El hombre levantó la vista. Ojos color miel, cálidos como el sol de agosto. Sonrió, y fue como si el mundo cobrara color después de décadas en blanco y negro. Era pescador, dijo él, sin dejar de tocar. La cantábamos en el puerto, esperando que el mar nos devolviera con vida. Era. Esperanza se sentó en el banco, algo que jamás habría hecho 6 meses atrás, hasta que un temporal se llevó mi barco, mi casa, mi familia. Su voz no tenía amargura, solo una tristeza antigua. 10 años en la calle te enseñan que lo único que realmente poseemos es el momento presente. Esperanza lo miró, realmente lo miró. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de sol y sal. Las manos, a pesar de la mugre, se movían por las cuerdas con la gracia de quien una vez dominó su oficio. Me llamo Santiago, dijo él. Esperanza, respondió ella, y por primera vez en años, su nombre no se sintió como una ironía cruel. Comenzó a venir cada día. Al principio, con excusas, necesitaba caminar. El médico se lo había recomendado. Traía comida, mantas, a veces dinero que Santiago aceptaba con dignidad pero sin servilismo. Hablaban durante horas. Él le contaba del mar, de las estrellas que guiaban a los navegantes, de cómo el horizonte siempre promete algo nuevo. Ella le hablaba de su soledad dorada, de cómo se puede morir de tristeza en una mansión de 10 habitaciones. Roberto nunca notó los cambios. Nunca notó que Esperanza había dejado de tomar sus pastillas para dormir, que sonreía mientras preparaba el desayuno, que tarareaba canciones olvidadas. Para Roberto, su esposa era invisible, un fantasma conveniente que firmaba documentos y aparecía en galas benéficas. Fue una tarde de marzo cuando todo cambió. Esperanza había traído mantas nuevas y encontró a Santiago tiritando de fiebre. Sin pensarlo, lo llevó a un hotel modesto, pagó una habitación, llamó a un médico discreto. Pasó 3 días cuidándolo, mintiendo a Roberto sobre un retiro espiritual. ¿Por qué?, preguntó Santiago cuando la fiebre cedió. ¿Por qué arriesgas tanto por un don nadie? Porque me haces sentir a alguien, respondió ella, y fue la verdad más pura que había dicho en 40 años. Se besaron esa noche. Labios que sabían a lágrimas y promesas rotas, manos que temblaban no de frío, sino de un deseo olvidado. Hicieron el amor con la desesperación de quien sabe que el tiempo es un lujo que no poseen. Y en ese cuarto de hotel barato, entre sábanas que olían a lavanda industrial, Esperanza Montalbán volvió a nacer. El test de embarazo cayó de sus manos temblorosas, 2 líneas rojas como una sentencia. Imposible. Los médicos habían sido claros.
menopausia completa hacía una década. Pero ahí estaban las náuseas matutinas, el retraso, los mareos, y ahora la confirmación irrefutable. Esperanza se miró en el espejo del baño. 62 años y embarazada. El terror y la alegría libraban una batalla salvaje en su pecho. Un hijo, el hijo que nunca pudo darle a Roberto la razón por la cual él la trataba como mercancía defectuosa. Pero no era hijo de Roberto, era de Santiago, del hombre que dormía bajo las estrellas y le había enseñado a vivir. «Tengo que decírselo», murmuró, vistiéndose con manos que no dejaban de temblar. Lo encontró en su lugar habitual, pero algo había cambiado. 2 hombres trajeados hablaban con los mendigos del parque. Les mostraban fotos, hacían preguntas. Esperanza reconoció a uno, Marcos Villarreal, el jefe de seguridad de Roberto. Se escondió tras unos árboles, el corazón martilleando contra sus costillas. Los hombres se acercaban a Santiago, le mostraron una foto. Incluso desde la distancia, Esperanza pudo ver cómo palidecía. «No la conozco», escuchó. ¿Qué decía Santiago? «Qué raro», Villarreal sonrió como un tiburón, «porque las cámaras de seguridad dicen otra cosa. La señora Montalbán viene a verte todos los días. ¿Qué le das, vagabundo? ¿Qué tiene un muerto de hambre como tú que no tenga su marido?» «Ya les dije, no sé de qué hablan». Villarreal se agachó, susurrando algo al oído de Santiago. Este retrocedió como si lo hubieran golpeado. Los hombres se fueron, pero el daño estaba hecho. Esperanza esperó 10 minutos eternos antes de acercarse. Esperanza. No, Santiago la detuvo antes de que pudiera hablar. «No puedes volver aquí». «Santiago, escúchame». «No». La urgencia en su voz la asustó. «Tu marido sabe. Me lo dejó muy claro. Si vuelvo a verte, si me acerco a ti, Esperanza, ese hombre es capaz de cualquier cosa. Estoy embarazada». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Santiago la miró como si le hubieran arrancado el corazón. «Dios mío», se llevó las manos a la cabeza. «Esperanza, ¿qué hemos hecho?» «Hemos vivido». Ella tomó sus manos, notando cómo temblaban por primera vez en nuestras vidas. «Hemos vivido de verdad. Él te matará». Santiago tenía lágrimas en los ojos. «Nos matará a los 2, a los 3. Huiremos, Esperanza. Ya lo había pensado todo. Tengo dinero escondido, cuentas que Roberto no conoce. Podemos irnos lejos, empezar de nuevo. A mis 50 años, sin nada, ¿quieres que huya contigo?» La amargura tiñó su voz. «¿Que te arrastre a mi miseria?» «Me arrastrarías a la vida», corrigió ella. «Santiago, este bebé es un milagro, nuestro milagro». Él la abrazó entonces, y Esperanza sintió sus lágrimas calientes contra su cuello. Por un momento, solo fueron 2 almas rotas aferrándose la una a la otra contra la tormenta que se avecinaba. «3 días», susurró él. «Dame 3 días para arreglar algunas cosas. Hay gente que me debe favores.
Puedo conseguir documentación, un lugar seguro donde ir. El viernes, en la estación de Francia, al mediodía. ¿Lo prometes? Te prometo que haré todo lo posible por protegerte. Besó su frente. A ti y a nuestro hijo. Esperanza se fue sin mirar atrás, sin saber que los ojos de Marcos Villareal la seguían desde un coche aparcado, sin saber que cada paso la acercaba más al infierno que Roberto había preparado meticulosamente para ella. Dolores Ramírez había servido en casa de los Montalbán durante 30 años. Había visto a Esperanza llegar como una novia joven llena de ilusiones, y la había visto marchitarse año tras año bajo la frialdad de Roberto. Por eso, cuando vio a su señora vomitando por tercera mañana consecutiva, no necesitó preguntar. Señora Esperanza cerró la puerta del baño tras ella. ¿De cuánto está? Esperanza la miró con ojos desorbitados. Dolores era la única persona en esa casa que la trataba como un ser humano. Pero esto, no sé de qué hablas, Dolores. Por favor, la mujer mayor se sentó junto a ella en el suelo del baño. Crié a 5 hijos. Sé reconocer un embarazo cuando lo veo, y también sé que no es del señor Roberto. El llanto vino como una presa que se rompe. Esperanza se derrumbó en los brazos de Dolores, sollozando como no había hecho desde niña. Le contó todo. Santiago, el amor tardío, el milagro imposible, el plan de huida. ¡Ay, mi niña Dolores! La mecía como a sus propios hijos. ¿Qué has hecho? He vivido, Dolores. Por primera vez en mi vida, he vivido. La sirvienta guardó silencio largo rato. Luego se levantó con determinación. Venga conmigo. La llevó a su pequeño cuarto de servicio. Del fondo de un armario sacó una caja de latón oxidada. Dentro, entre fotos amarillentas y recuerdos, había un sobre grueso. «Son 30.000 euros», dijo Dolores. «Toda mi vida de ahorros iba a ser para mi jubilación, pero usted los necesita más». «Dolores, no puedo». «Sí puede, y sí va a hacerlo», la interrumpió con firmeza. «Pero no el viernes. El señor Roberto ya lo sabe. Escuché a Villareal hablando por teléfono. Tienen vigilada la estación». El terror heló la sangre de Esperanza. «Entonces, Santiago, también lo saben. Mi niña tiene que irse ya, esta noche, sola. No puedo dejar a Santiago. Si lo ama de verdad, tiene que hacerlo». Dolores tomó su rostro entre las manos. «Váyase, proteja a ese bebé. Es lo único que importa ahora». Dolores le dio más que dinero esa tarde. Le dio una dirección en un pueblo de la costa, donde su hermana regentaba una pensión discreta. Le dio documentos falsos que había guardado de su sobrino fallecido. Le dio una maleta pequeña con ropa sencilla y le tiñó el pelo de negro en el baño de servicio. «Hay un autobús a medianoche», explicó mientras trabajaba. «Sale de la estación del norte, no de Francia. Llega a Santander por la mañana. De ahí, otro a Castro Urdiales. Mi hermana Carmen la esperará. ¿Y Roberto? Le diré que se sintió mal y se encerró en su cuarto. Con suerte,
No lo notará hasta mañana por la noche. Para entonces, usted estará lejos. Esperanza miraba a la mujer que había sido invisible durante 30 años y veía a un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Porque una vez yo también amé a quien no debía. Los ojos de Dolores se perdieron en recuerdos, y no tuve el valor de luchar por ese amor. No pude salvar mi historia, señora Esperanza, pero quizás pueda salvar la suya. A las 11 de la noche, Esperanza salió por la puerta de servicio. Con el pelo negro, ropa modesta y sin maquillaje, parecía otra persona. En el bolso, el dinero de Dolores, los documentos falsos y una foto de Santiago que había tomado sin que él se diera cuenta. Proteja a ese bebé, Dolores, la bendijo en el umbral. Es la prueba de que los milagros existen. Esperanza caminó hacia la parada del autobús sin saber que Roberto la observaba desde la ventana de su despacho, sin saber que había permitido su huida solo para hacer más dulce la cacería, sin saber que mientras ella huía hacia el norte, los hombres de Villareal ya se dirigían al parque donde Santiago dormía bajo las estrellas. La partida de ajedrez había comenzado, y Roberto Montalbán siempre jugaba para aniquilar. El autobús atravesaba la noche mientras Esperanza fingía dormir. Cada parada era una agonía. Cada vez que subía alguien nuevo, su corazón se detenía. ¿La habrían descubierto ya? ¿Estaría Roberto enviando a sus hombres tras ella? En Zaragoza, durante una parada de 20 minutos, se atrevió a llamar desde una cabina telefónica. Marcó el número del móvil barato que le había regalado a Santiago. Un timbre. 2, 3. Diga, no era Santiago. Esperanza colgó de inmediato, el terror atenazando su garganta. Conocía esa voz. Marcos Villareal. Con dedos temblorosos, marcó el número de Dolores. ¿Señora? La voz de la sirvienta sonaba angustiada. Gracias a Dios. Escúcheme bien. No tengo mucho tiempo. Se llevaron al hombre del parque. Esta mañana temprano. Los vecinos dicen que se lo llevaron en una furgoneta negra. No, Esperanza tuvo que apoyarse contra la pared. Hay más. El señor Roberto ha estado muy tranquilo, demasiado tranquilo. Se fue al despacho temprano y volvió silbando. Silbando, señora. ¿Usted sabe lo que eso significa? Sí, lo sabía. Roberto solo silbaba cuando estaba a punto de cerrar un negocio particularmente cruel. Tiene que seguir, urgió Dolores. No mire atrás, por el bebé. Pero Santiago, si vuelve, morirán los tres. Váyase. Carmen la espera. El autobús volvía a partir. Esperanza subió con piernas que parecían de gelatina. Se acurrucó en su asiento, las manos protegiendo instintivamente su vientre. Dentro de ella, el bebé se movió por primera vez. Un aleteo suave, como alas de mariposa. «Aguanta», mi amor susurró. «Papá es fuerte. Aguantará». En Barcelona, en los sótanos de un edificio abandonado que Roberto usaba para sus negociaciones especiales, Santiago colgaba de unas cadenas. Villareal
limpiaba la sangre de sus nudillos con un pañuelo inmaculado. «Vamos a intentarlo otra vez», dijo con voz aburrida. «¿Dónde está?» «No, lo sé». Santiago escupió sangre. «Ya se lo dije». «El problema, amigo, es que no te creo. Villarreal sacó una foto. ¿Ves esto? Es de las cámaras de la estación de autobuses. Tu putita embarazada tomando el nocturno. Ahora, ¿quieres decirme hacia dónde?» Santiago miró la foto borrosa. Esperanza con el pelo oscuro, pero reconocible para quien la amara, viva, libre, huyendo. Una sonrisa rota apareció en su rostro hinchado. «Que le den por culo», dijo claramente. El puñetazo lo dejó inconsciente. A 300 kilómetros de distancia, el autobús entraba en Santander cuando el sol teñía el Cantábrico de oro líquido. Esperanza nunca había visto el Mar del Norte. Era diferente al Mediterráneo, más salvaje, más honesto. Como Santiago, Carmen la esperaba en la pequeña estación, tal como Dolores había prometido. Era una versión mayor y más ruda de su hermana, con manos de trabajadora y ojos que habían visto demasiado. «Así que tú eres el pajarito herido de mi hermana», la estudió de arriba abajo. «Embarazada y huyendo. Menuda combinación. Yo puedo trabajar. Sé cocinar, limpiar». «Calla», Carmen la cortó, pero no sin amabilidad. «Dolores me lo contó todo. Vienes conmigo. En mi pensión sobra sitio y falta ayuda, pero nada de nombres reales, ¿entendido? Desde ahora eres María Sánchez, viuda de un marinero. ¿Está claro?» «Clarísimo». El viaje a Castro Urdiales fue corto, pero revelador. Carmen conducía una furgoneta vieja mientras explicaba las reglas. «En mi casa no se hacen preguntas. Viene gente que necesita desaparecer un tiempo. Mujeres maltratadas, sobre todo. Tú eres una más. Trabajas, no das problemas y todos contentos. ¿Y mi estado? Embarazada a tu edad. Cariño, he visto milagros más grandes. El médico del pueblo es discreto, el cura también, y la gente de aquí sabe cuándo no meter las narices. La pensión era una casa antigua frente al puerto, con balcones de madera pintados de verde y el salitre del mar incrustado en las paredes. Olía a pescado frito y lejía a hogar y refugio. Tu cuarto, Carmen, abrió una puerta en el tercer piso, pequeño pero con vistas. El baño es compartido, la comida en la cocina con las demás. Ah, y esto, le tendió un teléfono móvil viejo, solo para emergencias. Mi número está grabado. Si ves algo raro, cualquier cosa, me llamas. ¿Entendido?» Esperanza asintió, las lágrimas amenazando con desbordarse. «¿Por qué haces esto?» «Por una extraña. Porque mi hermana no me lo pide nunca nada». Carmen se encogió de hombros. «Y porque toda mujer merece una segunda oportunidad. Descansa. Mañana empiezas a trabajar. Sola al fin». Esperanza se sentó en la cama estrecha, mirando al mar. En algún lugar, Santiago sufría por ella. En algún lugar, Roberto planeaba su venganza. Pero aquí
En este cuarto que olía a sal y libertad, su bebé crecía ajeno a todo mal. Era un comienzo, precario, aterrador, pero un comienzo. Y por primera vez en 40 años, Esperanza Montalbán no sabía qué traería el mañana. 2 meses de paz. 2 meses en los que María Sánchez, viuda de marinero, se había convertido en parte del paisaje de Castro Urdiales. Se levantaba al alba para preparar desayunos, limpiaba habitaciones con una barriga que crecía día a día y por las tardes se sentaba en el puerto a ver volver los pesqueros. Las otras mujeres de la pensión, todas con historias que preferían no contar, la habían adoptado como una más. Había aprendido a hacer marmita, a leer el tiempo en las nubes del Cantábrico, a reconocer cada barco por el sonido de su motor. Esa tarde de mayo, mientras tendía sábanas en la azotea, lo vio. Un Mercedes negro con matrícula de Barcelona aparcando frente a la lonja. Su corazón se detuvo. No, no podía ser. Había sido tan cuidadosa. Pero entonces salió él, Roberto, más delgado, con ojeras que hablaban de noches de cólera, pero inconfundible. Hablaba con los pescadores, mostrándoles algo, fotos, probablemente. Esperanza se agachó tras las sábanas, el pánico atenazando su garganta. ¿Cómo? ¿Cómo la había encontrado? El móvil de emergencia vibró en su bolsillo. Carmen, baja por la escalera de atrás. Ya. No hubo tiempo para preguntas. Esperanza bajó los 3 pisos con una agilidad imposible para una embarazada de 5 meses, el instinto maternal dándole fuerzas sobrehumanas. Carmen la esperaba en la cocina con una bolsa preparada. El hijo de puta pregunta por ti en el puerto. Alguien debió reconocerte de las fotos. Maldita sea, debí imaginarlo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Al monte. Hay una cabaña de pastores a 3 kilómetros. Águeda te llevará, señaló a una de las huéspedes, una mujer silenciosa con cicatrices mal ocultas. Conoce el camino, yo lo entretendré. Carmen, no, es peligroso. ¿Peligroso? Cariño, he lidiado con cabrones peores. Vete. Ya. Águeda la guió por callejuelas traseras hasta las afueras del pueblo. A pesar de su barriga, Esperanza trepó por senderos de cabras, atravesó arroyos, se escondió entre helechos cuando escuchaban motores. La cabaña era poco más que 4 paredes de piedra y un techo de pizarra, pero estaba seca y oculta entre robles centenarios. Aquí estará segura, dijo Águeda, hablando por primera vez en 2 meses. Yo escapé de mi marido hace 3 años. Sé lo que es correr. Carmen vendrá cuando sea seguro. Se fue antes de que Esperanza pudiera agradecerle. Sola en la penumbra de la cabaña se permitió llorar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendría que huir? El bebé se movió. Una patada fuerte que la hizo jadear. Su hijo, el hijo de Santiago, no podía rendirse. En el pueblo, Roberto Montalbán cenaba en el mejor restaurante mientras Villareal le informaba. La tenemos localizada, señor. La mujer de la pensión niega todo, pero los pescadores la reconocieron. Dice llamarse María Sánchez. María Sánchez Roberto saboreó el nombre con su vino
Qué vulgar, qué apropiado para una puta. ¿Procedemos? No, Roberto sonrió. Esa sonrisa que helaba la sangre. Todavía no. Quiero que sepa que la tengo. Quiero que sufra la espera, como yo he sufrido estos meses. ¿Y el mendigo? ¿Sigue vivo? Por poco. ¿Como usted ordenó? Bien, manténganlo así. Lo necesitaremos para el acto final. Carmen llegó a la cabaña pasada la medianoche, con comida, mantas y malas noticias. No se va a ir. Ha alquilado una casa en el pueblo. Dice que es para disfrutar del aire del norte. El muy cabrón. ¿Sabe que estoy aquí? Lo sospecha, pero no puede registrar cada casa sin levantar sospechas. La Guardia Civil ya le tiene el ojo encima. Un rico de Barcelona haciendo preguntas raras no les gusta. ¿Y Santiago? La pregunta escapó antes de poder detenerla. ¿Dijo algo de Santiago? Carmen desvió la mirada. Carmen, por favor. Uno de los matones se emborrachó en el bar. Dijo. Dijo que tienen a alguien en Barcelona, que es parte del plan del jefe. Esperanza se dobló sobre sí misma. Un dolor que no tenía nada que ver con el embarazo, desgarrándola por dentro. Está vivo, susurró. Santiago está vivo, y lo seguirá estando si tú sigues escondiéndote. Carmen fue brutal. Es lo que quiere, usarlo para hacerte salir. No puedes caer en su trampa. Pero Esperanza ya no escuchaba. Santiago estaba vivo, sufriendo por ella, pero vivo. Y Roberto estaba aquí, jugando al gato y al ratón mientras el hombre que amaba agonizaba a 1000 kilómetros de distancia. No se levantó con decisión. No más. ¿Qué haces? Esperanza. No. Se acabó el huir, se acarició el vientre. Mi hijo no nacerá en una cabaña como un animal. Y su padre, merece conocerlo. Te matará. Que lo intente, había fuego en sus ojos. Pero antes, voy a recuperar lo que es mío. La transformación era impresionante. La mujer asustada había desaparecido. En su lugar estaba Esperanza Montalbán, la mujer que había sobrevivido 40 años con Roberto, que había encontrado el amor a los 62, que llevaba un milagro en su vientre. ¿Qué necesitas? Carmen reconoció a una guerrera cuando la veía. Un teléfono. ¿Voy a hacer una llamada? ¿A quién? A la única persona en Barcelona con poder para enfrentar a Roberto Esperanza. Sonrió, fría como el Cantábrico, a su hermano. Eduardo Montalbán respondió al tercer tono. La voz de su hermano mayor siempre había sido lo opuesto a la de Roberto, cálida donde la otra era gélida, compasiva donde la otra destilaba crueldad. Esperanza, Dios mío, ¿eres tú? Roberto está como loco buscándote. Eduardo, escúchame bien, porque no tengo mucho tiempo. Esperanza apretó el teléfono con fuerza. Necesito tu ayuda. Roberto tiene a alguien secuestrado en Barcelona. Un hombre inocente. Y yo estoy embarazada. El silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿Embarazada? Pero eso es un milagro. Lo sé. Eduardo,
El bebé no es de Roberto, y él lo sabe. Por eso está haciendo todo esto. Esperanza, ¿qué has hecho? He amado. La respuesta salió firme. Por primera vez en 40 años he amado de verdad. Y ahora el hombre que amo está siendo torturado por tu hermano mientras yo me escondo como una rata. ¿Dónde estás? Eso no importa. Lo que importa es que tú eres el único que puede parar a Roberto. Sabes que es verdad. Siempre has sabido lo que es capaz de hacer. Eduardo suspiró. El peso de décadas de conocimiento sobre la verdadera naturaleza de su hermano resonó en ese suspiro. El edificio de la calle Badajoz dijo finalmente: el que usa para sus negociaciones, si tiene a alguien, estará ahí. Necesito más que eso, Eduardo. Necesito que lo saques de ahí. Esperanza, no puedo enfrentarme a Roberto. No sabes lo que me haría. Sé exactamente lo que te haría, la interrumpió. Lo mismo que me ha hecho a mí durante 40 años, lo mismo que le está haciendo a Santiago ahora. Eduardo, tienes el 40% de la empresa. Tienes influencia, contactos. Por una vez en tu vida, úsalos. Y si me dice que no, entonces dile esto. Esperanza respiró profundo. Dile que tengo copias de todos los documentos, las escrituras falsificadas, los sobornos a los jueces, las cuentas en Suiza, todo, y que si algo le pasa a Santiago o a mí, llegarán a la fiscalía. ¿Es verdad? ¿Importa? Lo creerá porque conoce sus propios crímenes mejor que nadie. Otro silencio. Esperanza podía imaginar a Eduardo en su despacho, luchando entre el miedo a su hermano y lo poco que quedaba de su conciencia. «Dame 24 horas», dijo finalmente. «Pero, Esperanza, después de esto, no me pidas nada más y no vuelvas a Barcelona. Nunca. Con que Santiago esté vivo y libre, nunca más tendrás que oír de mí». Colgó antes de que pudiera arrepentirse. Carmen la miraba con una mezcla de admiración y terror. ¿Crees que funcionará? Eduardo es débil, pero no es malvado. Esperanza se acarició el vientre. Y Roberto lo subestima. Siempre lo ha hecho. Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. Esperanza paseaba por la cabaña como un animal enjaulado, mientras Carmen hacía guardia. El bebé se movía constantemente, como si sintiera la angustia de su madre. Al amanecer, el teléfono sonó. Número desconocido. ¿Sí? ¿Esperanza? La voz era ronca, rota, pero inconfundible. Santiago. Las piernas le fallaron. Amor mío, ¿estás bien? Estoy. Vivo una risa amarga. Tu cuñado fue muy convincente. Me sacaron hace una hora. Estoy en un hospital. ¿Qué te hicieron? Dios mío, Santiago, no importa. Esperanza, escúchame. Roberto sabe dónde estás. Eduardo tuvo que decírselo para negociar. Tienes que irte. Ya, pero era tarde. Por la ventana Carmen hacía señales desesperadas.
Se oían motores acercándose por el sendero. «Te amo», dijo Esperanza. «Dile a nuestro hijo que lo amo». Esperanza no. «Huye». Pero ella ya había colgado. Se puso de pie, alisó su ropa y salió de la cabaña con la cabeza alta. Roberto estaba ahí, flanqueado por Villareal y 2 hombres más, pero había algo diferente en él. Se veía disminuido. «Hola, querido esposo Esperanza», sonrió. «¿Vienes a buscar a tu mujer?» Roberto la miró de arriba abajo, su disgusto palpable al ver su vientre hinchado. «Vamos», dijo secamente, «se acabó el juego». Sí, Esperanza avanzó hacia él. Se acabó. Y entonces ocurrió. Un dolor lacerante la atravesó, doblándola en 2. Líquido tibio corrió por sus piernas. No era momento. Faltaban 2 meses. Pero su cuerpo, sometido a tanto estrés, había decidido que ya era suficiente. El bebé jadeó. Viene el bebé. Por primera vez en 40 años, vio genuino terror en los ojos de Roberto. No había planeado esto. No estaba en su guión de venganza. «Al hospital», ladró a sus hombres. Ahora, mientras la llevaban al coche, Esperanza miró atrás. Carmen estaba en la puerta de la cabaña, el teléfono en la mano. Sus miradas se cruzaron. Un entendimiento silencioso pasó entre ellas. El juego no había terminado. Solo había cambiado de tablero. El Hospital de Santander era un hervidero de actividad. Esperanza Montalbán, 62 años, parto prematuro de alto riesgo. Los médicos corrían. Las enfermeras preparaban la sala de operaciones y Roberto paseaba por el pasillo como un animal enjaulado. «Señor Montalbán», el doctor Herrera salió con expresión grave. «Su esposa está muy mal. El bebé viene de nalgas y hay complicaciones. Necesitamos su autorización para una cesárea de emergencia. Haga lo que tenga que hacer». Roberto firmó sin mirar. «Pero que sobreviva». «¿El bebé?», mi esposa aclaró con frialdad. «Me importa un bledo el bastardo». El doctor lo miró con disgusto mal disimulado, pero no dijo nada. Había visto demasiado en sus 30 años de profesión. En Barcelona, Santiago se arrancaba las vías del brazo ante las protestas de las enfermeras. Eduardo Montalbán había cumplido su palabra. Estaba libre, con atención médica pagada y un sobre con dinero. Pero nada de eso importaba. «Tengo que ir», repetía mientras se vestía con manos temblorosas. «Mi hijo está naciendo». «Señor, usted no puede viajar en su estado», la enfermera intentó detenerlo. «Tiene 3 costillas rotas, contusiones múltiples. He sobrevivido a cosas peores». Santiago se puso la chaqueta sobre los vendajes. «No voy a perder esto también». Tomó el primer tren a Santander. 6 horas de agonía, cada bache del tren un puñal en sus costillas rotas. Pero con cada kilómetro que lo acercaba a Esperanza, sentía que volvía a la vida. En el hospital, Esperanza luchaba. La anestesia epidural no había hecho efecto completo y sentía cada corte, cada sutura, pero no gritó. No le daría esa satisfacción a Roberto, que observaba desde detrás del cristal de la sala.
«Es una niña», anunció el doctor, sacando a la criatura, pequeña pero luchadora. El llanto del bebé llenó la sala, y con él algo se rompió dentro de Roberto. Había planeado cada detalle de su venganza. Humillar a Esperanza, matar al mendigo, tal vez incluso quedarse con el bebé para torturarla más. Pero no había contado con esto, con ese llanto que le recordaba a otro bebé hace 40 años, el hijo que perdieron en el primer año de matrimonio, el hijo que Esperanza lloró durante meses mientras él se refugiaba en el trabajo. Quiere verla. La voz de Esperanza era débil, pero determinada. La enfermera colocó a la niña sobre su pecho. Era diminuta, arrugada, perfecta. Los ojos de Santiago, el mentón de Esperanza. Un milagro de carne y sangre. «Hola, mi amor», susurró Esperanza. «Soy mamá». Roberto observaba, y por un momento, solo un momento, vio a la chica de 22 años con la que se había casado, la que reía por todo, la que bailaba descalza en la cocina, la que lo amó antes de que el dinero y el poder lo pudrieran todo. Señor Villarreal apareció a su lado. «Tenemos un problema». Lo llevó aparte, mostrándole el móvil. Un vídeo grabado con mano temblorosa. Carmen, en la cabaña, hablando a la cámara. «Mi nombre es Carmen García, y esto es un testimonio. He grabado todo. La persecución, las amenazas, el secuestro, todo. Si algo le pasa a Esperanza Montalbán o a su bebé, esto llega a la prensa, a la policía, a las redes. Roberto Montalbán caerá. Lo juro por mi hermana». Roberto apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿Dónde está?» «Desapareció. Nadie en el pueblo habla. ¿Y el mendigo?» «También viene hacia acá. Lo vieron en la estación de Barcelona». Roberto miró hacia la sala donde Esperanza arrullaba a su hija. El cerco se cerraba, pero no como él había planeado. Eduardo lo había traicionado. Carmen lo había superado. Incluso el mendigo muerto de hambre seguía vivo y cojeando hacia su mujer. «¿Qué hacemos, jefe?» Roberto guardó silencio largo rato. Luego sonrió, esa sonrisa que helaba la sangre. «Preparamos el acto final». Pero esta vez miró a la niña recién nacida, con un giro argumental. «Santiago llegó al hospital cuando caía la noche. Exhausto, dolorido, pero vivo. Preguntó en recepción por Esperanza Montalbán. Lo siento, no hay nadie con ese nombre. María Sánchez recordó. Busque María Sánchez, habitación 507. Pero las visitas terminaron hace. No esperó a que terminara. Subió las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor. Habitación 507. La puerta estaba entreabierta. Se asomó con cautela. Esperanza dormía, pálida pero hermosa. Y en la cuna junto a ella, un bulto pequeño, envuelto en mantas rosas. Su hija. Tenía una hija. Sabía que vendrías. Santiago se giró. Roberto estaba sentado en la penumbra del rincón como una araña esperando en su tela. Si gritas, si haces cualquier movimiento brusco, Villarreal tiene órdenes.
Roberto señaló hacia el pasillo. Así que vas a escuchar y luego vas a decidir. Santiago se mantuvo inmóvil, cada músculo tenso. Roberto se levantó despacio, acercándose a la cuna donde dormía la niña. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Su voz era suave, casi meditativa, que podrías haber sido yo. Santiago frunció el ceño, sin entender. Hace 40 años, yo también era un don. Nadie, continuó Roberto, un contable mediocre casado con la mujer más hermosa del mundo. Esperanza me eligió a mí cuando podría haber tenido a cualquiera. ¿Y sabes qué hice con ese regalo? Se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Lo destruí, pieza por pieza. La critiqué hasta que dejó de cantar. La ignoré hasta que dejó de reír. La convertí en un mueble más de mi colección porque era más fácil que admitir que no me sentía digno de ella. ¿Por qué me cuentas esto? Santiago no bajaba la guardia. Porque necesito que entiendas algo. Roberto se volvió hacia él. Podría matarte ahora mismo. Podría hacer que Esperanza pasara el resto de su vida en un psiquiátrico. Podría incluso quedarme con la niña, criarla como mía. Tengo el poder para hacerlo todo. Entonces hazlo. Santiago dio un paso adelante. Pero mírame a los ojos cuando lo hagas, no a través de tus matones. Tú, mírame a los ojos y mátame tú mismo. Por un momento, los dos hombres se midieron, el millonario y el mendigo, el que lo tenía todo y el que lo había perdido todo. Y en ese momento, Roberto vio algo que lo sacudió hasta los cimientos. Santiago no le tenía miedo, ni una pizca. ¿Tú la amas de verdad? No era una pregunta. Con cada átomo de mi ser podrido. ¿Y morirías por ella? Ya he muerto por ella. Cada día lejos de ella fue una muerte. Roberto asintió lentamente. Luego sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Papeles de divorcio. Ya firmados. Y esto, otro documento. Renuncia a cualquier derecho sobre la niña. También firmado. Santiago miraba los papeles sin comprender. ¿Por qué? Porque alguien tiene que romper el ciclo. Roberto se acercó a la cuna una última vez. Yo convertí a Esperanza en un fantasma. No dejaré que mi odio convierta a esta niña en otro fantasma más. Es una trampa. Probablemente Roberto sonrió con amargura. Soy un hijo de puta, no un santo. Pero incluso los hijos de puta tienen momentos de claridad. Este es el mío. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Cuídala, cuídalas. Hazlas reír, hazlas cantar, hazlas vivir. Todo lo que yo no supe hacer. Roberto, la voz de Esperanza, lo sobresaltó a ambos. Estaba despierta. Había escuchado todo. Gracias. Él la miró largo rato. La chica que bailaba descalza seguía ahí, en algún lugar bajo las arrugas y el dolor. Asintió una vez y salió. Santiago corrió hacia la cama, cayendo de rodillas junto a Esperanza. Mi amor, las lágrimas corrían libres. Pensé que te había perdido. Estoy aquí. Ella acarició su rostro maltratado. Estamos aquí. La bebé se despertó con un pequeño lloriqueo.
Santiago la tomó con manos temblorosas, maravillándose de su peso ligero, de sus deditos perfectos. ¿Cómo se llama? Esperaba que me ayudaras a decidir. Esperanza sonrió. Pensé en Libertad. Libertad. Santiago besó la frente de su hija. Libertad Aguirre Santos, nacida de un milagro, criada en amor. Afuera, Roberto Montalbán caminaba hacia su coche. Villareal lo esperaba. Señor, ¿procedemos con el plan? No. Roberto subió al vehículo. Nos vamos a casa. Pero, señor, su esposa. Mi exesposa corrigió. Ya no es asunto mío. Mientras el Mercedes se alejaba, Roberto miró por última vez el hospital. En alguna habitación, una familia imposible comenzaba su vida. Un mendigo, una millonaria y un milagro con nombre de Libertad. Tal vez, solo tal vez, no todos los cuentos tenían que terminar en tragedia. Tal vez el amor tardío era el más fuerte porque sabía el valor del tiempo. Tal vez los milagros existían para aquellos lo bastante valientes para creer en ellos. El coche desapareció en la noche, llevándose a Roberto Montalbán hacia su palacio vacío. Atrás quedaba Esperanza, renacida a los 62 años, con un amor que había sobrevivido al infierno y una hija que era la prueba viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo. 5 años después, la pequeña casa frente al mar en Castro Urdiales resonaba con risas. Libertad, con los rizos rebeldes de su padre y la sonrisa luminosa de su madre, corría por la playa persiguiendo gaviotas. Papá, mira, vuelan como los barcos. Santiago, con el pelo más gris pero los ojos llenos de vida, la alzó sobre sus hombros. Los barcos no vuelan. Pequeña, los tuyos sí, insistió ella. Los que me dibujas. Esperanza los observaba desde el porche, las manos manchadas de arcilla. Había descubierto la cerámica a los 63 y ahora, a los 67, vendía sus piezas a los turistas. No necesitaba el dinero. La pensión que Roberto le pasaba era generosa, pero necesitaba crear, dar forma a la belleza con sus propias manos. Carmen se sentó a su lado con 2 tazas de café. Dolores llega mañana. Dice que tiene noticias de Barcelona. ¿Buenas o malas? No especificó, pero sonaba intrigada. Esperanza no había vuelto a Barcelona. Era parte del acuerdo tácito con Roberto, pero Dolores las visitaba cada pocos meses, trayendo noticias del mundo que habían dejado atrás. Esa noche, después de acostar a Libertad, Santiago y Esperanza se sentaron en su pequeño balcón mirando las estrellas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, como hacía a veces. ¿De qué? De todo lo que perdiste por mí. Tu libertad de ir y venir. Tu vida simple. Santiago la trajo hacia sí, besando su sien. Gané más de lo que perdí. Gané una familia. Gané un hogar. Gané la prueba de que el amor puede florecer incluso en el invierno de la vida. Poeta, ella rió. Tu poeta, corrigió él. Al día siguiente, Dolores llegó con su maleta y su sonrisa cómplice.
Esperó hasta que Libertad se fue a jugar para soltar la noticia. Roberto murió hace 3 meses. El silencio cayó como una losa. Esperanza sintió nada, ni alegría ni tristeza. Solo un vacío donde alguna vez hubo 40 años de vida. ¿Cómo? Infarto. En su despacho. Solo Dolores sacó un sobre. Eduardo me dio esto para ti. Esperanza lo abrió con manos temblorosas. Una carta en la letra precisa de Roberto. Esperanza. Si lees esto, es porque finalmente mi corazón de piedra dejó de latir. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que los informes que recibía cada mes sobre Libertad eran lo único que me daba paz. Es hermosa, es feliz, es todo lo que nosotros no pudimos ser. En mi testamento le dejo todo, que use mi fortuna mejor de lo que yo lo hice, que construya en lugar de destruir. Y dile, cuando sea mayor, que su padre legal la observaba desde lejos y se alegraba de cada sonrisa. No fui un buen hombre, pero tal vez fui, al final, un hombre que supo reconocer el verdadero amor cuando lo vio. R. Las lágrimas cayeron sobre el papel, no por Roberto, sino por todo lo que pudo ser y no fue, por el joven contable que se perdió en la ambición, por la chica que bailaba descalza, por los 40 años de invierno antes de que llegara la primavera. ¿Mamá? Libertad apareció en la puerta. ¿Por qué lloras? Esperanza la atrajo hacia sí, respirando el aroma a mar y libertad de su pelo, porque a veces, mi amor, lloramos de gratitud por los milagros, por las segundas oportunidades, por el amor que llega cuando menos lo esperas. Santiago entró, entendiendo sin palabras, se sentó junto a ellas, abrazando a su pequeña familia imposible. ¿Les cuento una historia?, preguntó Libertad. Siempre respondieron sus padres al unísono. Y mientras la niña Milagro inventaba cuentos de barcos voladores y gaviotas que hablaban, Esperanza Aguirre, Llano Montalbán, supo con certeza absoluta que nunca es demasiado tarde para renacer, que el amor verdadero puede florecer a cualquier edad y que los milagros, esos milagros cotidianos, disfrazados de encuentros casuales, existen para aquellos que tienen el coraje de creer. La vida le había dado 62 años para prepararse para este amor, y cada segundo de espera, cada lágrima derramada, había valido la pena por estar aquí, ahora, completa al fin. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma. Suscríbete para más historias que llenarán tu corazón de esperanza. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor verdadero puede llegar a cualquier edad? Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo, que los milagros existen y que el amor siempre, siempre encuentra la manera de triunfar